un equipo encargado de cada colegio y el cual tenga la responsabilidad, no 3 o 4 o 10 o incluso 3 meses antes de las elecciones, desde ahora, de auscultar, de buscar, de investigar quiénes votan en cada una de esas mesas, para nosotros poder hacer los contactos y lograr la victoria. Por lo tanto, compañeras y compañeros, el trabajo de fortalecer el partido nos fortalecemos nosotros, y fortaleciéndonos nosotros, fortalecemos el mundo. Y tenemos que abrir las puertas y las ventanas, porque, compañeras y compañeros, lo que ha instalado el PLD es una maquinaria perversa de tratar de conquistar el voto de los dominicanos y las dominicanas con acciones inmediatistas que en ninguna medida mejora la calidad de vida de la gente, y por eso las estadísticas en todos los órdenes nosotros estamos peor. No hemos mejorado en la pobreza, seguimos los mismos niveles de pobreza. La educación, a pesar de la inversión, es peor. La salud está en su peor momento en años, incluso aumentando en términos reales los niveles de mortalidad materna y mortalidad infantil. No hablar de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Puerto Plata es un ejemplo vivo de cómo el PLD destruyó la producción y la economía dominicana, que era de las provincias que tenían unas producciones más diversas, donde nació el turismo, había una fuerte producción agropecuaria, especialmente en esta circunscripción, donde teníamos 2 ingenios y están cerrados, donde había una zona franca activa y apenas quedan 1 o 2 empresas, donde había un puerto y ese puerto cada vez tiene menos importancia, el puerto de Puerto Plata. Una economía muy diversa, donde venían de todo el país a buscar trabajo. Ahora, cuando yo voy a Bávaro, me encuentro gente y me dice: yo soy de Puerto Plata, yo soy de Inver, yo trabajé allá, yo lo conozco a usted, porque se han ido entonces a Punta Cana a trabajar. Y todo eso se puede revertir. Por eso, compañeras y compañeros, cuando decía Ramón que estaba en juego la patria, yo lo decía en las elecciones, no era una exageración, no era un mensaje. Además de estos niveles de corrupción, que como se decía, cada vez hay un escándalo sustituye a otro. Y miren, señores, la situación, si es tan drástica, si es tan grave, ¿cómo se descubrió el escándalo de la OISOE? Con un suicidio en OISOE. ¿Cómo se descubrió el escándalo del CEA? Con el asesinato de 2 periodistas allá en San Pedro de Macorís. ¿Cómo se conoce lo de los tucanos? Con una denuncia internacional. ¿Cómo se conoce lo de Odebrecht? Con una denuncia internacional. O sea, señores, ¿y dónde estaba la Contraloría General de la República? Que es el organismo interno de la auditoría. Esto no existe. ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas para advertir que había una situación en el CEA, o que había una situación en OISOE, o de los tucanos, o de Odebrecht? ¿Dónde estaba? No, señores, es que se ha organizado una maquinaria perversa, una mafia de corrupción en los gobiernos del PLD. Esa es la pura verdad. Fuimos nosotros en febrero que denunciamos con aquel video que no nos dejaron pasar por la televisión, que denunciamos el escándalo de Odebrecht y de Joao Santana. Fuimos nosotros, el PRM, y lo llevamos a la Procuraduría, a donde el que estaba en ese momento, Domínguez Brito, y se lo puso a dormir el sueño de los justos, ese expediente. Nosotros somos los que hemos denunciado todos esos casos. Y le hemos dado y le vamos a seguir dando seguimiento. A pesar de no tener los accesos y un gobierno sin ningún tipo de transparencia en las informaciones, a pesar de la ley que le da acceso a la información pública.
Por lo tanto, nosotros, para bien del país, ni siquiera con fines políticos, tenemos que seguir teniendo una oposición dura, una oposición fuerte, una oposición a favor de los mejores intereses y en contra de la corrupción. Por eso, el próximo fin de semana, yo voy a estar como un ciudadano más, junto a mi familia, en Santiago, caminando la marcha verde, a favor de que se lleven a la justicia a los corruptos. Y todos los que puedan también que vayan, que asistan, para bien de ustedes, de su familia, de su gente, porque este modelo no puede continuar. Ustedes saben cómo, muchos se preguntan, ¿y cómo es posible un país pequeño con tantos robos, con tanta corrupción? Ustedes saben cómo es. ¿Por qué? No, eso no es nada, no es de break ni nada de eso. Miren, oigan, escuchen esto, que es lo que pone en riesgo la salud financiera, económica y consecuentemente social del país. Señoras y señores, la deuda pública va a llegar en este año a 40.000 millones de dólares. Pero no es eso solamente. Hasta finales de febrero de este año, el 56% de los ingresos que recibe el Estado por medio de impuestos se tuvieron que destinar al servicio de la deuda, de los cuales cerca de un 30% solo fue para el pago de intereses. Eso, señores, se les habla a un economista, es absolutamente insostenible. Insostenible. El daño que le ha hecho estas administraciones PLDistas a las presentes y futuras generaciones es incalculable. No, yo sabía lo que existía y estábamos preparados para hacer un plan para enfrentar esa situación sin llevar a un shock a la economía, sino todo lo contrario. Amigos y amigas, compañeras y compañeros, ante esa situación del país tan difícil, ante esa situación del país donde requiere que los mejores hombres y mujeres dominicanos nos unamos, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en lo más importante, que es en un país honesto, que combata la delincuencia, que se maneje con transparencia el gobierno, que impulse la creación de empleos y que tenga una educación y una salud digna. En eso es que tenemos que estar de acuerdo.